Hola, buen día. Mi nombre es Gloria Luz Duarte Valerio. Voy a estar impartiendo la clase con ustedes de ortografía y habilidad escrita. Como sabemos, pues esta materia es de gran importancia para la estudiosa del derecho, ya que nos da las herramientas para un buen desempeño en la función que realice. Vamos a abordar varios temas, ver temas de gramática, de cómo redactar textos claros, concretos, y vamos a abordar posteriormente el lenguaje inclusivo, que es un tema que está de gran importancia y que implica también que quien estudie el derecho pues vaya actualizado en estos temas. Iniciamos. Como sabemos, pues la gramática es la rama de la lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que estos se organizan y combinan a la vez. Se divide en morfología, ortografía, sintaxis, semántica y léxico. Nosotros nos vamos a centrar en la ortografía y vamos a ver un poco de sintaxis. Bueno, existen dos ámbitos de la gramática: el normativo, el cual busca promover los usos lingüísticos considerados correctos a partir de una norma de carácter institucional, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española. Y el descriptivo, que tiene como fin identificar las propiedades, el uso, la organización y las relaciones entre las diversas categorías gramaticales: verbos, adjetivos, sustantivos, preposiciones, conjunciones, etc. La rama de la gramática, que se dedica a estudiar las relaciones entre los distintos tipos de palabras o categorías gramaticales, como sabemos, es la sintaxis. Estas propiedades, combinaciones y relaciones dotan de sentido global y coherencia a nuestros textos, que parten de la construcción adecuada de las oraciones para dar lugar a los párrafos encadenados con ideas principales y secundarias respecto de un tema determinado. Entonces vamos a ver unos temas principales de la gramática. Ustedes ya los conocen. Vamos a hacer un repaso general. Muchas veces pues es lo que necesitamos, ¿no? Un repaso para recordar aquellos conocimientos que ya traemos de nivel primaria, secundaria, preparatoria, pero que es importante y no hay que minimizar su contenido. Entonces va a ser necesario hacernos y remontarnos a aquella época donde veíamos temas muy importantes como la acentuación. Para nosotros abordar estos temas, pues vamos a regresarnos un poquito. ¿Qué es la tilde? Todos sabemos que pues la tilde, como ustedes recordarán, es aquel acento gráfico. Puede ser un acento gráfico o ortográfico. Es un signo, ya sabemos, en forma oblicua, que colocado sobre la vocal de una palabra indica que la sílaba a la que pertenece dicha vocal se articula con acento, ¿no? Es decir, lleva un mayor relieve o prominencia que las de su entorno. Ese sería el concepto de la tilde. Es la rayita que le ponen así que en cada palabra. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra así, canción, árbol. Ahí está. La tilde es esta rayita oblicua. El acento, nosotros lo podemos, al pronunciar nosotros una palabra polisílaba. ¿Qué es una palabra polisílaba? Ustedes vamos a recordar que hay dos tipos de palabras: polisílabas o monosílabas. Las palabras monosílabas, aquí estoy poniendo uno, nada más tiene una sola sílaba. Y las polisílabas, pues su nombre lo dice, son dos o más. Por ejemplo, canción, ¿sí? Árbol,
tiene 2 palabras. Es una palabra polisílaba. Entonces, tenemos que nosotros, al repetir cualquier palabra polisílaba del español, no todas las sílabas que componen esta palabra se emiten y se perciben con el mismo relieve. Que dice, no todas las palabras se pronuncian con la misma fuerza, ¿no? Se perciben. No todas las sílabas se perciben con la misma fuerza. Por ejemplo, canción no tiene la misma, se escucha más fuerte ¿cuál sílaba? Canción. La última sílaba se escucha más fuerte, lleva ción. Aquí en la sílaba ción es la que lleva el mayor relieve. Árbol. Al momento en que está aquí el acento, pues ya entendemos que árbol, ¿sí me explico? Tiene la sílaba con mayor fuerza de A. Entonces, esta diferencia que existe en la pronunciación de una determinada sílaba con relación a otra, que establece un contraste entre ella y el resto de las que integran la palabra, recibe el nombre de acento. ¿Sí? La sílaba que se escucha con más relieve. Este acento es un rasgo prosódico, aquí lo decimos, es decir, es una propiedad fónica que afecta a las unidades lingüísticas mayores que el fonema. De ahí que se denomina también acento prosódico. La sílaba sobre la que recae el acento en una palabra es la sílaba tónica. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos rápido. ¿Cuántas sílabas tiene? Rápido. Tiene 3 sílabas. La sílaba donde recae, donde se escucha más fuerte, aquí es la sílaba tónica. ¿Qué me está diciendo? Esta sílaba es la que es más fuerte, por eso se le llama tónica. Y aquí la palabra rápido, entonces vemos que están conformadas por varias sílabas. Las sílabas tónicas y las sílabas átonas. Las que no tienen tanta fuerza. La sílaba ra se escucha, pues, lo estamos escuchando más fuerte que pi y que do. Entonces, pi y do son unas sílabas átonas. Entonces, en nuestro español, el acento no ocupa la misma posición en todas las palabras, sino que puede recaer en la última, en la penúltima o en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Aunque excepcionalmente en una sílaba anterior a la antepenúltima. ¿Qué nos está diciendo? Nuestras palabras polisílabas, de acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica, toma un nombre. Unos pueden tener una sílaba, se dividen en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, pero esto depende de dónde se encuentra posicionada. ¿Y qué les repetía yo? ¿Qué decíamos? Puede recaer en la última, por ejemplo, la última, aquí, rápido. Rápido tiene 3 sílabas, rápido. Do es la última, pi, penúltima, ra, antepenúltima, y que dice, hay algunas palabras que tienen 4 antes de la antepenúltima, por ejemplo, póngaselo, que son las sobresdrújulas. 1, 2, 3, 4. Así, esa es la división de las palabras polisílabas. Adelante vamos a hacer mayor precisión. Pero bueno, ¿qué nos está diciendo? La tilde tiene varias funciones. Una de ellas es la prosódica, aquí lo estamos marcando, la diacrítica y la función enfática. La prosódica, aquí vamos a analizar un poco más adelante la manera en que se acentúa cada palabra. Nosotros podemos adquirir conocimientos, tener ahora sí que los conocimientos ortográficos
de cómo se escribe una palabra de manera concreta, sea porque nosotros tengamos el hábito de una lectura, sea porque nosotros tenemos las bases muy firmes de lo que vimos en los anteriores, en nuestra anterior formación primaria, secundaria, o bien porque no sabemos las reglas, ¿verdad? Por eso, porque nos podemos saber las reglas ortográficas. Si nosotros no tenemos tan reforzado el hábito de la lectura, pero conocemos las reglas ortográficas de cuando es aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula, las otras reglas que nos ayudarán a saber cuándo se acentúan estas palabras, aunque no tengamos ese hábito de la lectura, vamos a tener buena ortografía. Aunque no hayamos escuchado nunca jamás esa palabra. Por ejemplo, canción. Nunca, no me sé las reglas, tengo el hábito de la lectura, pues ya sé, me escucharía medio raro escribir canción con S y sin acento. Y pues ya uno dice, no, pues recuerdo que llevaba acento y con C. Pero si yo jamás hubiese escuchado la palabra canción, si yo sé que las palabras agudas son aquellas que llevan su sílaba tónica en la última y que terminan en N, S o vocal, pues yo ya sabría qué canción estás acentuado. Entonces, sí vamos a tratar de ver aquí en el curso las reglas básicas para nosotros, tener esas habilidades, contar con esos conocimientos para saber cuándo se acentúa, cuándo sí, cuándo no se acentúa una palabra. Estamos hablando aquí de la función prosódica. Esta función o estas reglas que vamos a ver aquí de cuando son graves, cuando son agudas, cuando son esdrújulas, sobresdrújulas, solamente aplica a las palabras polisílabas que tienen más de una sílaba. No es aplicable a las palabras monosílabas. Dijimos que las palabras monosílabas es aquella que tiene solo una sílaba. Por ejemplo, aquí C y C es una palabra monosílaba. Estas reglas ortográficas de acentuación no aplican para estas. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué aquí me está diciendo la maestra que no me aplica para unas palabras monosílabas, pero ella está poniendo unos ejemplos donde sí está acentuado? Bueno, aquí estamos ante la presencia de la función diacrítica. Y estas palabras vamos a ver que se acentúan. Por ejemplo, estas monosílabas, aquí metí algunas monosílabas, se acentúan en atención a lo que nosotros estamos tratando de decir en un texto y atendiendo a el sonido de esta palabra. Aquí esta es la función diacrítica. Y la función enfática, pues podría ser similar, o aquí tocamos a donde se escucha más énfasis, ¿no? Tiene un énfasis especial. Y aquí vamos a acentuar una palabra cuando tenga énfasis especial, correspondiente únicamente a las palabras con sentido de interrogación o de exclamación, que aquí las estoy abordando un poco en la diacrítica. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo la función enfática? Pues cuando tú estás haciendo una pregunta que quieras hacer énfasis, ¿cuántos años tienes? ¿Cuándo vienes? Ah, pues ahí sí se acentúa, ¿no? ¿Cómo estás? Aquí sí se acentúa, ¿cómo estás? Pero si digo, tengo hambre y aún no como, pues como ahí no se acentúa porque no estoy poniendo énfasis. Hay que ver el contexto y dónde pongo mayor énfasis especial. ¿Sí? Eso es lo que vamos a abordar un poquito. Voy a estar moviéndome entre una y otra diapositiva. Espero y vaya todo con claridad. ¿Qué es la acentuación? Pues bueno, ya dijimos, la acentuación es un apartado indispensable en la conformación de un texto. Contribuye a la claridad del significado, guía en la lectura
y es una excelente carta de presentación. Ya lo habíamos dicho, los escritos son su carta de presentación de ustedes como estudiosas y estudiosas del derecho. Queremos que cuando vayamos a solicitar un empleo, pues, nuestro currículum es nuestra carta de presentación. Un currículum bien escrito, atendiendo las reglas ortográficas, pues da la invitación de decir, esta persona está bien preparada y por supuesto que puede realizar una excelente función. ¿Qué reglas debemos tomar en cuenta para tener una correcta acentuación? Pues bueno, vamos a abordar varias cosas. Ya abordamos un poco de cuáles son las sílabas. Vamos a abordar lo de los diptongos, que es muy importante, vocales fuertes y débiles, los hiatos. Son temas que vamos a dar un repaso. Sí esperaría, me voy a regresar un poquito a lo que veíamos en la primaria de cómo hacer la separación silábica para efecto de que nosotros nos recordemos y podamos saber cuándo sí, cuándo no se acentúa. Antes vamos a ver unas reglas importantes sobre la acentuación. Pues bien, el uso de la tilde para representar el acento prosódico, y ahí sí ya hice la precisión de qué es un acento prosódico, en el español se rige por un conjunto de normas que son de aplicación obligatoria, no son optativas. Este conjunto de reglas ortográficas permite a los hablantes reflejar la acentuación prosódica, de cualquier palabra del léxico español sin necesidad de haberla visto escrita antes, lo que comentábamos. Así como acentuar correctamente cualquier palabra al leerla, aun cuando no se haya escuchado con anterioridad. Bueno, la tilde escrita sobre una vocal indica que la sílaba a la que pertenece es una vocal. Es tónica, ¿sí? Y aquí nos dice, vamos a ver, por ejemplo, en la palabra fácil, la tilde sobre la A denota que el acento de la palabra recae sobre la sílaba fácil. Y aquí estamos marcando lo que decía hace un rato. Pues ahora bien, no en todas las palabras se señala con tilde su sílaba tónica. Por ejemplo, aquí nos dicen, ¿qué nos están diciendo? Existen dos tipos de palabras. No siempre lleva el acento. Por ejemplo, aquí estamos diciendo, decíamos fácil, lleva su sílaba tónica en fa, fácil. Pero no todas las palabras se señala con tilde su sílaba tónica. ¿Qué nos está diciendo? Todas las palabras tienen una sílaba que se pronuncia con mayor relieve, reglas. ¿Cuál es la sílaba que se pronuncia con mayor relieve en reglas? Tiene dos sílabas, reglas. Hay que pronunciarla de manera de llegar como que a poner mucha énfasis y me gusta aplaudir para que nosotros podamos detectarlo, para llegar al absurdo. No puede decir reglas, se escucharía algo raro, pero sí reglas. Cuando nosotros hacemos eso, sabemos que entonces la sílaba tónica es re, porque es reglas, no es reglas, ¿sí? Y lo mismo en acentuación, acentuación. Si se fijan, o sea, nosotros mismos detectamos que la sílaba tónica en acentuación está en la última, pero que nos dice, no todas las palabras llevan una sílaba tónica, pero no todas las palabras se acentúan. ¿Por qué reglas aquí se acentúa? Reglas, perdón, no se acentúa y acentuación sí. ¿Por qué? Porque hay unas reglas que se tienen que atender para saber si lleva acento, sí o no. Pero todas las palabras tienen una sílaba que se escucha con mayor relieve. Dice, no obstante, la aplicación de las reglas de acentuación gráfica que determinan en qué casos debe usarse o no la tilde,
Permite también saber cuál es la sílaba sobre la que recae el acento en las palabras tónicas que se escriben sin tilde. Muy bien, entonces establecidas esas reglas, vamos a continuar. ¿Qué son las sílabas? Ya decíamos, es el grupo de letras que se pronuncia en una sola emisión de voz. Se llama sílaba. Por ejemplo, sí va junto. Sílaba. 3 sílabas. Son un grupo de letras que se pronuncian en una sola emisión de voz. Sílaba. La palabra sílaba tiene 3 sílabas. Y nos dan aquí los ejemplos. Legislación. Legislación tiene 4 sílabas. Juicio, 2 sílabas. Código, 3 sílabas, ¿sí? Y hay que tener muy en cuenta esta regla. Solo las vocales pueden formar sílabas en forma individual. ¿Qué nos dice? Una palabra puede tener sílabas conformadas por una vocal. Jamás puede una palabra tener una sílaba con una consonante. Cateo. ¿Se fijan? Aquí la O está solita, haciendo una sola sílaba. Único, la U está también solita. Y no tenemos, no se nos vaya a ocurrir poner diptongo d y tongo, no, va junto, jamás va una sílaba con una consonante. Bueno, ¿qué es un diptongo? Son estos conceptos que tenemos que tener claro antes de comenzar a aprender o recordar cómo se separan las palabras de manera silábica. En ocasiones, 2 vocales. ¿Qué es un diptongo? Dice, en ocasiones, 2 vocales se pueden unir en una sola sílaba, creando lo que llamamos diptongo. Es la unión de 2 vocales en una sola sílaba. Ya dijimos que una sílaba es cuando se pronuncian varias vocales en una misma emisión de voz. Pero para que surja el diptongo, tienen que encontrarse juntas una vocal fuerte y una débil. Ya lo veíamos a ver. ¿Cuántas vocales tenemos? 5. Estas vocales se dividen en fuertes y débiles. También se le llama a la vocal fuerte como abierta y la débil como cerrada. Si ustedes investigan, pueden encontrarlas así, abiertas, y son las mismas que las fuertes. ¿Y por qué son fuertes y por qué están abiertas? Si ustedes no recuerdan bien cuáles son las fuertes, cuáles son las abiertas, aquí las estamos diciendo. A, E, O son las fuertes. ¿Y por qué también abiertas? Porque si ustedes las pronuncian, ustedes tardan más en cerrar la boca. Por ejemplo, A, ¿no? E, O. En cambio, si ustedes pronuncian I, pues rápido concluyen, ¿no? I, no tienen que hacer mucha más profundidad. U. Entonces, esas son las fuertes, A, E, O, y las débiles, I, U. ¿Y qué nos dice? Para que surja el diptongo tienen que encontrarse juntas una vocal fuerte y una débil. Puede ir una A y una U juntas. ¿Por qué? Porque es una fuerte y una débil y no pasa nada. Y también se juntan cuando existen 2 débiles. Pero ¿qué nos dicen? Y aquí nos ponen el ejemplo. Causa. Si se fijan, ¿dónde está el diptongo? Aquí tiene 2 sílabas. Causa. Cau, ahí el diptongo, una fuerte y una débil. Perfecto. Si pueden ir juntas. Averiguación, débil y fuerte. Muy bien. Acuerdo. Ahí está. Débil, fuerte. Ciudad. Muy bien. Y la palabra fue. Sí se puede. Pero no se puede jamás en la vida tener 2 palabras fuertes juntas. No podemos tener una A y una E.
porque esa, como son, su nombre lo dice, fuertes, automáticamente lo manda a otra sílaba. Por ejemplo, aquí cateo. ¿Se fijan? Cateo. Como son tan fuertes, se repelen. Entonces ya te dice, ¿sabes qué? No podemos convivir. Vete a otra sílaba y se va. Y ya tenemos cateo. Cateo. Son 3 sílabas. No es cateo. ¿Sí? Entonces nosotros, para saber qué lugar ocupa la palabra tónica, pues tenemos que saber cuántas sílabas tiene. ¿Qué lugar ocupa la sílaba tónica? Tenemos que saber cuántas sílabas tiene. Y por eso es importante, porque si nosotros juntamos cateo pensando que es cateo, 2 sílabas, vamos a pensar que la sílaba tónica está en la última de 2 y no. Vamos a ver al ratito unas reglas de que hay reglas especiales para la acentuación cuando existen 2 letras fuertes. ¿Qué pasa? ¿Cómo se acentúan? ¿Ok? Nos vamos a estar regresando. Bueno, ya dijimos eso. Y me voy a ir a las reglas generales rápidamente. Ya dijimos que la acentuación gráfica de las palabras monosílabas, fe, be, llame, sol, bien. Aquí no aplica las reglas de acentuación. Fe jamás se acentúa, be tampoco, ya tal. Y la acentuación gráfica de las polisílabas, para que, lo que les decía hace un momento, las reglas de acentuación gráfica de las palabras polisílabas están formuladas teniendo en cuenta 2 factores. Recuerden esto muy bien. Primero, tienen que ver el lugar que ocupa en ellas la sílaba tónica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con el lugar? Si está en la última, penúltima, antepenúltima o antes de la antepenúltima. Pero para saber qué lugar ocupa, tenemos que saber cuántas sílabas tiene una palabra. Y para saber cuántas sílabas tiene una palabra, tenemos que saber las reglas que dijimos. Cuándo es un diptongo, y vamos a ver más adelante cuándo estamos ante un hiato. Porque si estamos en un diptongo, pues la palabra es más pequeña. Si estamos en un hiato, pues tiene más sílabas, ¿sí? ¿Y qué dice? Bueno, ya sabemos el lugar que ocupa la sílaba tónica, la sílaba con mayor relieve y la letra en la que terminan. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra terminan. Nosotros tenemos que ubicar cuál es la sílaba tónica, cuál es donde se escucha más fuerte, y una vez que digo, de acuerdo a la ubicación, ahora vamos a ver la letra en que termina. ¿Por qué? Porque está vinculada con las reglas, si son agudas, graves o dobles. Y aquí vamos a ver, las palabras monosílabas no se acentúan, más no se acentúa, pero me voy a regresar un poquito para ver cuándo sí se acentúan. O sea, por regla general no se acentúan, las palabras no se acentúan, las monosílabas, pero hay algunas que de acuerdo a su pronunciación y a su contexto, sí debe ir acentuado. Con algunas excepciones, lo que veíamos hace rato. Aquí, la función diacrítica. Él se acentúa, lo vamos a ver más adelante y vamos a estarlo retomando. Las palabras monosílabas por regla general no se acentúan, pero tienen sus excepciones. Por ejemplo, la palabra él está haciendo aquí, él y él. Él puede tener la función de un artículo en una oración. ¿Sí? Un artículo, ya recordemos, es el, uno, unas, tal. El caballo, ahí no se acentúa el, porque estamos hablando, ayuda a formar el texto, la palabra él. Pero cuando digo, Juan se fue a trabajar, punto.
él regresará más tarde. Aquí sí se acentúa él porque estamos haciendo referencia a los pronombres personales. Recordemos que los pronombres personales es él, yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Entonces, veamos cuándo sí y cuándo no se acentúa él y él. El postre está rico. No se acentúa, no estamos haciendo alusión a un pronombre personal, solamente es la función del artículo. Pero si digo, él es muy inteligente, estoy diciendo que esa persona es muy inteligente. Pronombre personal sí se acentúa. Y lo mismo ocurre con la palabra monosílaba tú y tú. También ya dije los pronombres yo, tú, él, nosotros, ¿verdad? Aquí estoy haciendo referencia a tú. Si yo digo, trae tu taza de té, aquí no se acentúa. Trae tu taza de té, no. Pero si digo, tú, coma, eres inteligente. Estoy hablando del pronombre personal y ahí sí se acentúa. La palabra de monosílaba. Ya dijimos que no podría existir o ser polisílaba porque solamente una sílaba se compone puede ir por una sola vocal, pero no por una consonante, monosílaba. Se acentúa de ¿cuáles son las preposiciones, perdón? Aquí, la de es cuando es una preposición, no se acentúa, pero cuando estoy hablando del verbo dar, sí. Por ejemplo, de camino me traes agua. No estoy utilizando la palabra de como una preposición. Una preposición, vamos a recordar que en la primaria nos decían qué es una preposición y nos daban, son aquellas palabras, dice que se utiliza para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras, ¿no? Lo que sigue a la preposición funciona como complemento. Y algunas preposiciones que nos ayudan a darle esa relación, ustedes recordarán que son a, ante, bajo, cabe, contra, de, desde, en, entre, hacia, para, según, ajá. Entonces, aquí aparece la palabra de. Entonces, solamente ayuda para unir dos palabras. Pero aquí hay la otra de cuando hablamos del verbo dar. Dile a tu tía que te dé té. Que te dé de dar. Ahí sí se acentúa. Pero si digo de conformidad con el artículo, de conformidad con el artículo, no. Solamente estoy haciendo referencia a una preposición. Y sé y sé. Lo vamos a ver más adelante en un cuadro que estamos marcando. Cuando estamos hablando del verbo ser y deber, sí se acentúa. Por ejemplo, se cayó de la cama. No, aquí solamente también le está dando, complementando la oración, se cayó de la cama. Pero si digo, solo sé que no sé nada, estoy con el verbo saber. O si te digo, sé tú mismo y atrévete. Si se fijan, estoy aquí también tomando la función enfática en estas palabras, porque le estoy dando más énfasis, sé tú mismo. Entonces nosotros, para saber cuándo las monosílabas se acentúan, tenemos que analizar el contexto. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo antes y después, no solo la palabra? Porque si no, vamos a generar una confusión y vamos a decir algo que no se quiere decir en la oración. Entonces, es importante que nosotros ya sabemos que él no se acentúa o que sí, pero para saber si es correcto tenemos que analizar todo el párrafo completo para saber de qué estamos hablando y para escuchar cuándo tiene que ir mayor o menor énfasis.
¿sí? Y la palabra cuándo y cuándo, cómo y cómo, pues es también lo que estaba diciendo hace rato. Es la palabra donde se pone más énfasis. Me voy a brincar un poco. Ya me había regresado de que entonces ya vemos que las monosílabas no les aplica las reglas que vamos a estar analizando. Porque ya lo dije, con las excepciones que vimos o que alguna vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la palabra más es monosílaba, pero más a veces se acentúa y a veces no. Lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, de una vez, ¿cuándo se acentúa la palabra más? Cuando estoy hablando de cantidad. Quiero más café. Cada día te quiero más. ¿Sí se fijan? Estoy poniendo más énfasis, más. Pero si digo, es tarde. No, la noche es fría, mas quiero permanecer afuera. Ahí no se acentúa, porque la palabra más es como si yo dijera, pero, sin embargo, o no obstante, la noche es fría. Sin embargo, quiero permanecer afuera. La noche es fría, no obstante, quiero permanecer afuera. La noche es fría, pero quiero permanecer afuera. Es decir, aquí la palabra más, sin acento, no se acentúa porque significa más, no obstante o pero. Ahora sí que, pero para eso tenemos que analizar el contexto de lo que estamos diciendo. Aquí está, miren, ya dije por qué a veces más se acentúa y a veces no. Monosílabas sin acentuar guión, hay en algunos libros aparece que se acentúa, en otros no. Vamos a ver si más adelante qué es lo correcto. Me lo voy a brincar. Entonces ya dijimos, ¿cuáles son las vocales fuertes? Las vocales fuertes no forman diptongo, lo que les dije hace rato. Por lo tanto, se separan en las sílabas distintas. A, E, R, O. Maestro. Ya decíamos que nosotros tenemos que aprender a separar adecuadamente. Los invito a que aplaudemos como lo hacíamos en la primaria. A, E, T, O. Maestro. ¿Sí? Y vamos a ver a continuación un listado de palabras con la respectiva separación silábica. En los diptongos formados por una vocal fuerte y una débil, la tilde se coloca sobre la vocal fuerte. Bueno, no puse el listado. O lo puse más adelante. No recuerdo. Y antes ya dijimos, ¿no? Y aquí va un listado. Bueno, son unos ejemplos que ya he estado diciendo. Entonces ya sabemos que existen reglas. Ya sabemos nosotros cómo detectar cuando hay un hiato. Ahora, solo les dije aquí que no pueden formar hiatos dos vocales fuertes. Por eso se separa. Pero también hay unas palabras que por su propia pronunciación nos va a decir que nosotros podemos sí permitir que vayan. Recordemos que la única regla es, no pueden ir vocales fuertes juntas, pero también no puede ir una vocal fuerte y una débil acentuada juntas, porque cuando nosotros le ponemos un acento a una vocal débil se hace fuerte, por eso se va a otra vocal, por ejemplo, la palabra sitúa, sitúa. Está la última, en esta palabra aparece la U y la A, y que atendiendo a las reglas de los hiatos, pues decimos es una vocal débil y la U y la A una fuerte. ¿Por qué la separamos? Porque ustedes, la palabra sitúa, por más que quieran no darle ese énfasis a la U, la propia palabra te lo pide. Dice, acentúame, no me lo puedes quitar porque, si se fijan, no puedo decir, acentúa.
no le puedo dar la fuerza a la A, porque se oye exagerado. Acentúa, acentúa. O sea, hasta aunque lo pronunciara un poco más bajito, acentúa, de todas formas me está pidiendo que le dé énfasis. No se lo pudiera dar a, por ejemplo, la C. Acentúa. No, se ve medio raro. Pero en cambio si digo acentúa, o sea, el sonido me lo pide. Entonces, ¿qué me dice? Como el sonido me está pidiendo de la U, que es la fuerte, a pesar de ser débil, en esa palabra se escucha fuerte, pues yo le pongo un acento automáticamente. Entonces ya es acentúa. ¿Por qué? ¿Por qué lo separo? Porque la U me está diciendo a gritos que es la más sílaba tónica, que es la más fuerte, y como no puede ir una fuerte y una fuerte, al momento en que yo le pongo el acento a una vocal débil, que es la U, se vuelve fuerte. Entonces, ¿qué dicen los yatos? No pueden ir dos vocales fuertes, entonces se separa. Y ya tenemos los dos temas. No, dos vocales fuertes se separan y una vocal débil, acentuada y una fuerte también se separan. Hay que tenerlo muy claro. Y entonces, para la aplicación de los diptongos hay unas reglas específicas. En los diptongos formados por una vocal fuerte y una débil, la tilde se coloca sobre la vocal fuerte. Si se fijan, va junto vocal débil y fuerte. Pero ¿qué decíamos? Aquí es el diptongo, ¿verdad? Resolución. Sí puede ir una débil y una fuerte, pero cuando van esas, se coloca el acento en los diptongos formados por vocal fuerte y una débil, en la fuerte. Resolución, comprensión, comunicación, ¿sí? Adviértasele. Y en los diptongos formados por dos vocales débiles, pueden ir dos débiles, la tilde se coloca sobre la segunda. Van dos débiles. ¿Ok? Construí, cuídate. Ahí está la U débil y débil. Y la tilde se coloca sobre la segunda. Cuídate, construí. Si se fijan, apunten esas reglas, son importantes. No se tildan las palabras agudas terminadas en ay, ey, oy, uy. Los monosílabos no se tildan, fe, fin, fue, dio, ya lo habíamos comentado. La conjunción o no se tilda, ni siquiera cuando se escriben entre números. Se tenía la falsa creencia de que cuando iban entre números se acentuaban para no confundirlo con el cero, pero aquí nos dice la regla, no se acentúa. Las mayúsculas deben tildarse siempre que lo establezcan las reglas. No crean que porque una sílaba una palabra está escrita en mayúsculas, no vamos a detectar la sílaba tónica. También se colocarán tilde a las palabras que lo requieran en las frases escritas, todas en mayúscula. Por ejemplo, ya nos dice. Antes, recordemos que luego no escribíamos en mayúsculas cuando no sabíamos cómo se acentuaban, porque estaba permitido, pero recordemos que ahora no. O sea, ya es una regla aplicable como desde hace, no sé si 12 años, que dijeron, se acentúan siendo estén o no en mayúsculas. Las abreviaturas más usuales conservarán la tilde. Ahí me brinqué, no sé por qué, pero bueno. Ahora, un hiato. Los hiatos, ya dijimos, se presentan también en nuestra lengua de forma regular. Se tildan con base en la siguiente forma. Definición. Vocales que se encuentran juntas y que se pronuncian en distintas sílabas. La tilde se coloca sobre la vocal que se pronuncia con mayor énfasis, aunque sea en contra de las reglas.
¿Qué dije hace rato cuando puse el ejemplo de sitúese? Aquí está, sitúese. Ustedes tienen que saber que cuando la propia palabra te está diciendo que tiene que ser acentuada, está una débil y una fuerte, lo tienes que hacer, dice, aún en contra de las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Las vamos a ver un poco adelante. ¿Cuándo se acentúan? ¿Cuáles son las graves, agudas, esdrújulas sobre esdrújulas? ¿Por qué nos está diciendo? Miren, según las reglas, me voy a brincar. ¿Por qué nos dice? Fíjense aquí lo que tenemos. Sitúese, actuó. ¿Qué dijimos? Aquí la U es débil, la O es fuerte, pero actuó, me está pidiendo, escúchenlo. Actuó. No puedo decir que la sílaba tónica está en la A porque nos dice actuó. Me está diciendo que está en la U, porque si fuera la sílaba en la O, que dijeran actuó, pues ya está en pasado, pero dice actuó, lo está separando. Raíz, no podía decir raíz, no, me está pidiendo, ponme acento, por favor, ¿no? Aún en contra de las reglas. Vean, vean. Por ejemplo, aquí, observa esa la diferencia entre las siguientes palabras. Sabia, femenino que posee sabiduría, de conocimientos profundos, prudentes, sabia. El acento depende de nosotros. Si le ponemos acento o no, nuestro español es muy rico. Ya lo sabemos. Entonces, depende de nosotros. Si le ponemos un acento a sabia, estamos hablando del verbo saber. ¿Sí? Pero si no le ponemos, estoy hablando de sabiduría. Entonces, es muy importante analizar el contexto. Y aquí decíamos que se acentúan las palabras, cuando hay una vocal débil y una fuerte, se acentúa de acuerdo donde te pide la pronunciación del énfasis, aún en contra de las reglas. Y me voy a ir un poco de las reglas que estamos diciendo. Acá puse las reglas. Reglas. La clasificación en agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas solo afecta a las palabras de más de una sílaba, los habíamos dicho, monosílabas no. Las palabras monosílabas de ser tónicas no se consideran agudas. Las monosílabas solo se clasifican en tónicas, aquellas cuyo única sílaba se pronuncia con acento prosódico, de, sol, ven, y átonos, y aquellos que carecen de acento. Eso ya lo habíamos comentado. Entonces tenemos aquí las reglas de acentuación. Aquí, son agudas, escuchen, son agudas las sílabas cuando la palabra polisílaba, según la posición de la sílaba tónica. Recordemos que nosotros decíamos que para que una palabra se acentúe, teníamos que seguir dos reglas, según la posición de la sílaba tónica. Y nos dicen las reglas, son agudas, se clasifican en agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, que solo aplica a las palabras polisílabas. Son agudas la sílaba tónica cuando la sílaba tónica es la última. Nos dan aquí un ejemplo, colibrí, mirar, talón. Talón tiene dos sílabas, la sílaba tónica está en la última, que es lón. Se fijan, mirar tiene dos sílabas, la sílaba tónica es rar. Por eso se le llama aguda, porque está en la última, la posición de la sílaba tónica en la última. Son llanas cuando la posición de la sílaba tónica está en la penúltima. Ángel, dos sílabas. Última, gel, an, penúltima. Igual a celeste, tres sílabas, celeste. La penúltima, última, penúltima, les. Martes. La sílaba tónica es mar, dos sílabas. ¿Cuáles son las esdrújulas? Cuando la sílaba tónica es la antepenúltima. Página, tres sílabas. Típico, ti, único, ¿sí? Y sobreesdrújulas cuando la sílaba tónica es antes de la antepenúltima sílaba.
estas tienen 4 sílabas. Cómaselo. Antes de la antepenúltima. De la antepenúltima. Díganoslo. Imagínesemela. ¿Sí se fijan? Entonces ya conocemos las reglas de la posición de la sílaba tónica de acuerdo a la posición de la sílaba tónica, que son las reglas de acentuación. Y aquí vemos, cuando sí se acentúan las palabras agudas. Esto nos dice la regla, las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. Esa es la regla. Ustedes se la tienen que aprender. Cuando terminan en N o S en vocal, se acentúan. Entonces ya sabemos las dos reglas para que una palabra se acentúe, porque por ejemplo aquí aguda, ¿cuántas sílabas tiene? Agudas. 3. Pero si se fijan, esta palabra tiene que tener una sílaba tónica a fuerzas, porque todas las palabras lo tienen. Pero no se acentúa. ¿Por qué no se acentúa? Porque quizá, o lo más seguro, sí cumple. Vamos a ver si es grave, aguda, esdrújula, pero la posición no se acentuaba agudas. ¿Por qué? Es agudas, no es agudas, no es agudas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La palabra es grave. ¿Y cuáles son las normas de las graves? La palabra grave lleva tilde cuando es lo contrario de la aguda, cuando no termina en S, en N, S o vocal. Entonces, por ejemplo, aquí la palabra aguda termina en S, no se acentúa, porque es grave. Y aquí está la regla de las graves. La palabra llana se escribe con tilde en los siguientes casos. Y ya dijimos que cuando termina, se tildan cuando termina en N, en S o en vocal, no precedidas de otra consonante, o en las vocales margen, crisis, lata, parque, tal. Palabras como examen, imagen, joven, margen, llevan tilde por ser llanas terminadas en S. En cambio, si la llevan sus plurales por ser palabras esdrújulas. ¿Sí? Estas son las reglas, ya vimos las dos reglas. La de las agudas, que tienen que terminar, la tilde tiene que terminar en N, la palabra tiene que terminar en N, en S o vocal, para que lleven acento. Y ahora aquí, no llevan tilde cuando terminan en dos consonantes. Pues vean, aquí termina en D, en Z, pues no llevaría. Cuando terminan en más de una consonante. Por ejemplo, aquí termina en S, es NOPS, pero no lleva porque van dos consonantes juntas, B y S. ¿Sí? Entonces tenemos que atender estas reglas. Son agudas cuando cuando es una palabra que termina en NS o en vocal. Es grave cuando no terminan en S o N, S o vocal. Cuando la sílaba tónica está en la antepenúltima y no terminan. Se tienen que satisfacer las dos reglas. Y son graves. Y recordemos que también están las sílabas esdrújulas, las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Ellas siempre se acentúan, no importa cuál es su terminación. ¿Sí? Entonces, nosotros veíamos que en las reglas de los hiatos nos decían que estas son las posiciones de las polisílabas, ya de las palabras polisílabas agudas, llanas y esdrújulas. Y ya dijimos cuáles son las esdrújulas. Terminan en la antepenúltima. Bueno, la sílaba tónica está en la antepenúltima, sobre esdrújulas antes de la antepenúltima. Y esta siempre se acentúa. Terminan en vocal, en consonante, siempre van acentuadas. Vean. Y acá no.
para que se acentúen, tienen que terminar. Por ejemplo, martes no se acentúa porque es grave, pero recordemos que son dos reglas que se tienen que satisfacer. Tienen que tener su sílaba tónica en la antepenúltima, pero no puede terminar en N, en S o en vocal. Y como aquí termina en S, no se acentúa. Celeste es grave, pero termina en vocal, no se acentúa. Ángel es grave porque tiene su sílaba tónica en la penúltima, termina en L, no termina en S, no termina en N, ni en vocal, sí se acentúa. Colibrí sí se acentúa. ¿Por qué colibrí se acentúa? Porque tiene su sílaba tónica en la última y además termina en vocal. Y la regla dice que para que se acentúe, tiene que terminar en vocal. Mirar no se acentúa porque no termina en N, en S o en vocal, que dice la regla. Talón sí se acentúa porque termina en N. Y la regla dice, se acentúan las agudas que terminan en N, en S o en vocal. Esas son las reglas aplicables para las polisílabas. Pero ¿qué pasa con lo que nos está diciendo los hiatos? Las reglas de los hiatos. ¿Qué nos decía? Aquí estábamos diciendo que aquí nos dice que nosotros pueden ir dos vocales, dice vocales que se encuentran juntas y que se pronuncian en sílabas diferentes. Ese es un hiato. Y recordábamos que dice, cuando va una vocal débil y una fuerte, se acentúa el que tenga mayor énfasis. Y decíamos nosotros que si tú aquí estas palabras nos están diciendo, acentúame por favor, leído, por ejemplo, leído, está vocal fuerte, débil, no se escucha, o sea, nos dice acentúame, tiene que ser leído, no podría ser leído. Compañía, por más que no quiera ponerle énfasis, me lo pide, no puede ser compañía. Procuraduría, procuraduría, tiene que ir acentuado. Entonces aquí, a fuerzas, como nosotros ya dijimos que los convertimos en fuerte, se separa. Por ejemplo, compañía, ¿cuál sería la división? Compañía. ¿Cuántas sílabas tiene? 1, 2, 3, 4 sílabas. ¿Qué es? Su sílaba tónica va en la última penúltima. Compañía. En la ñi. La sílaba ñi es la penúltima. Compañía. Y que entonces, como está la sílaba penúltima, ¿qué decimos? Entonces es una grave. ¿Y qué dice la regla de las graves? Se acentúan si no terminan en N, en S o en vocal. ¿Sí? ¿Y qué nos está diciendo la regla de los hiatos? Que esta se va a colocar el acento aún en contra de las reglas. ¿Qué me está diciendo? Es que es grave y aunque termine en vocal, yo lo voy a acentuar porque aún en contra de las reglas que ya comentamos. Igual raíz, ra, is. 2 sílabas. Ra y raíz. Ra, is, 2 sílabas. ¿Dónde lleva su sílaba tónica? En la última. Y la última es aguda. ¿Y qué nos dice las agudas? Que solo se acentúan si terminan en N, en S o en vocal. ¿En qué termina? En Z. No es S. Y aún así lo acentuamos. ¿Por qué? Porque le estamos atendiendo a la sílaba, a la palabra que se escucha con más énfasis. No estoy atendiendo las reglas.
son las excepciones de las reglas de agudas, graves y esdrújulas. Actuó, actuó, actuó. Tiene 3 sílabas. ¿En dónde está? La última está en la penúltima, es grave. ¿Qué nos dice la regla de las graves? Que solo se acentúan cuando no terminan en N. ¿No estaba grabando? ¿Se estaría grabando todo? Ay, ojalá que sí se haya estado grabando. Bueno, entonces vamos a comenzar, a continuar. Continuaba, veía. Entonces vimos las reglas de los hiatos. Ya lo vimos, la importancia. Y vamos a ver otras reglas adicionales de cómo, cuándo se acentúan los hiatos. Bueno, información adicional. Los hiatos con H intermedia también se tildan. Prohíbase, Bahía, ahínco. Las formas de los verbos terminados en huir no se tildan. Concluir, huir, construir. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que cuando van dos, que nosotros donde se escucha más énfasis le poníamos acento. Y aquí concluir, si se fijan que se escucha la sílaba tónica, pero esta es la excepción, cuando concluyan en huir no se tilda. La combinación de vocales UI se considera para efectos de la tilde como diptongo y solo llevará tilde cuando las reglas lo establezcan. Jesuita, casuista, graves terminadas en vocal no se tilda. Casuístico, esdrújula sí se tilda. Construí, aguda, la tilde se coloca sobre la segunda vocal. Concluido no se tilda, grave terminada en vocal. Son las reglas especiales de los hiatos. Y nosotros recordemos que habíamos estado señalando que una función doble o otra función de la tilde era la función diacrítica. Y ya lo habíamos comentado un poco cuando explicamos las palabras de las monosílabas. Dice, se coloca la función diacrítica, se coloca en palabras que pueden tener más de un significado, dependiendo del contexto. Entonces, para distinguir entre sus significados posibles, se les coloca la tilde, la palabra que precisan en el siguiente listado. Habíamos comentado, analizado las palabras, por ejemplo, cuando se acentuaba de, que dijimos cuando va, cuando habla del verbo dar y no como cuando está como una
proposición, si se fijan, analizando el contexto, cuando puede tener dos o más significados. Aquí vamos a adicionar otras palabras. Viene la palabra sí, sé, ya lo habíamos comentado cuando explicamos un poco lo de los monosílabos, que se acentúa cuando la palabra sé, cuando estamos hablando del verbo saber o del verbo ser. Que la palabra sé se acentúa cuando estamos diciendo verbo saber. Solo sé que no sé nada. Ahí va a acentuar. Nos pone un ejemplo. Todavía no sé el resultado de la investigación. Sé que llegará por la tarde, pero no sé a qué hora. Se tilda cuando se trata de la conjunción del verbo saber en primera persona. Yo sé, solo sé que no sé nada. Sé del verbo ser se tilda en el imperativo del verbo ser. Sé firme en tus decisiones. Sé consistente. Ahí sí se acentúa. Pero si digo, se me cayó el control, no se acentúa. No estoy haciendo alusión a ningún verbo. Ni al ser, ni al saber. ¿Sí? Espero que quede claro eso. Y la palabra sí se acentúa cuando es una conjunción condicional. No se tilda cuando se usa para establecer alguna condición. Si se optó por ejercer su acción ante un juzgado concurrente del Estado, la competencia corresponde a los tribunales del fuero local. Ahí no se acentúa, pero cuando estamos nosotros haciendo una afirmación, siempre se acentúa. ¿Vas a venir a comer? Yo respondo, sí, por la tarde. Sí, ahí sí lleva acento. Pero si digo, si no vienes, no vas a comer. Es una condición, no se tilda. Entonces, de ahí la importancia que les comentaba, que tenemos que analizar el contexto de lo que estamos hablando para saber si la palabra se acentúa sí o no, porque tiene distintos significados, de acuerdo de lo que estemos hablando. Y ya no hay duda con relación al verbo de, que se acentúa cuando estamos hablando de dar. ¿Sí? Dice, si vienen no le dé información, todos esperan que le dé una oportunidad. Dile a tu tía que te dé té, ahí sí se acentúa. Estamos ante la función diacrítica. Otro ejemplo de la función diacrítica, a ver, me brinqué, esta presentación no me agrada, de acá. Té, la palabra té, recordemos que es cuando estamos hablando de té de bebida, de un sustantivo, solo en este caso se tilda. Antes de los incidentes, se fueron a tomar un té. Pero si digo, te digo que fue ayer cuando vino, pues ahí no. Solo cuando tomamos té como sustantivo, que es un sustantivo, persona, animal o cosa. Y ya habíamos visto cuando se acentúan las palabras tú y él, cuando estaban actuando como pronombre. Aquí agregamos la palabra mí, pronombre personal. Si digo, mi carro está hermoso, ahí no se acentúa. Estoy hablando de posesión, no de mi persona. En el ejemplo nos están diciendo, quise asistir, pero tú me recomendaste que no lo hiciera. Tu persona me recomendaste. No estoy diciendo tu coche, tu acuerdo, tu audiencia. De una simple lectura del precepto se advierte que con él estoy haciendo el pronombre personal de algo, cosa, animal o él. Existe una regla general para sancionar el delito en caso de tentativa. Para mí,
persona, la audiencia fue muy difícil. Aquí estamos hablando de pronombres personales y abajo estamos hablando de adjetivos posesivos, de artículos. No se tildan. Tu mala decisión nos tiene en este lío. Mi discurso no persuadió a los asistentes. El código fue reformado. ¿Sí? Tú, el mi, solo se acentúa. Palabras monosílabas cuando estamos ante presencia de pronombres personales. Estamos ante la función diacrítica del acento. Tilde enfática, ya habíamos comentado un poco, de acuerdo, como su nombre lo indica, es una tilde propia de palabras que en la pronunciación tiene un énfasis especial. Corresponde únicamente a las palabras con sentido de interrogación o de admiración. A continuación, vamos a mostrar los usos más frecuentes. Aquí tenemos los ejemplos de cuándo se acentúa qué y por qué. ¿Qué? Pronombre interrogativo o exclamativo. Se le colocará la tilde cuando sea pregunta directa o indirecta y exclamación. ¿Cuál es la pregunta directa? Cuando hacemos una pregunta concreta. ¿Qué pruebas fueron valoradas incorrectamente? ¿Qué? Esa es directa. El apelante no señala qué pruebas. Esa es indirecta. Es la respuesta cuando tú no sabes qué. ¿Qué pasó ayer? No sé qué pasó. ¿Qué pasó ayer? Es la pregunta directa. Signos de interrogación. Y aparte se acentúa. Y cuando yo no sé qué responder, digo, no sé qué pasó ayer, ahí se acentúa la palabra qué. Y también en los signos de exclamación, cuando yo estoy exclamando, ¿qué pasa? ¡Qué impresionante! ¡Qué magnífico! Signos de exclamación y acentuado. ¿Sí? Ahí sí se acentúa. Y todos los demás, cuando está en la opción de pronombre relativo, no se acentúa. En este caso, irá sin tilde, pues solo tiene una función. Solo tiene una función, va sin tilde. Función enunciativa. El procedimiento del que deriva la presente toca de apelación es incorrecto. Solamente es una función enunciativa. Que las manzanas verdes están más caras. Una función. Que el suelo está frío. Ahí no se acentúa. ¿Por qué? La palabra tiene esta función de preposición y pronombre interrogativo. Se tildará siempre que introduzca una pregunta directa o indirecta. ¿Por qué no estuviste presente? Signos de interrogación y acentuado. Pregunta directa. Me gustaría, y cuando lo puedo hacer esa misma pregunta, pero de manera indirecta, como que con más... estoy preguntando lo mismo, pero no le estoy poniendo los signos de interrogación. ¿Sabes qué? Me gustaría saber por qué no viniste. ¿Por qué no viniste? Se acentúa, pero no le estoy poniendo los signos de interrogación. Estamos ante una pregunta directa y estamos ante una pregunta indirecta. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Hay que recordar que analizábamos que para acentuar una palabra tenemos que estar viendo el contexto en que estamos nosotros escribiendo. Pues existen palabras cuya tilde se coloca en distinta posición dependiendo del significado de la palabra. Ya dijimos, tiene diferente significado. Por ejemplo, la palabra sé, de saber, de ser, que sé solamente para
darle coherencia a la palabra. Y vienen aquí unos ejemplos. Legítimo, legítimo o legitimó. Término, termino o terminó. Es decir, una cosa es legítimo y otra legitimó. Ya estamos hablando en pasado. Por ejemplo, aquí nos queda un poco más claro. Público. Público. Público o público. La primera, el inciso A. Estoy diciendo, por ejemplo, si digo, el presidente es un servidor público. Estoy haciendo referencia a la función como servidor público de la sociedad, que presta un servicio para la sociedad. Pero si yo digo, desde hace varios años publico en el diario, publico en el periódico tal mi obra. Estoy diciendo que yo me dedico a publicar, que soy escritor y hago publicidad. Pero si le pongo el acento en la última, en la O, en la última sílaba, estoy cambiando totalmente el sentido de la oración. Ya estoy analizando una acción. El periódico oficial publicó el libro. Verbo, pasado. Y ahorita que hablamos de pasado, hay que recordar que decíamos que las palabras agudas se acentuaban, son aquellas que terminan en que lleva la sílaba tónica en la última y que terminan en S, N, S o vocal. Y para nosotros saber, para nosotros saber si se acentúan, hay que recordar que todos los verbos de primera persona en pasado van acentuados. Por ejemplo, en tercera persona van acentuados. Corrió, brincó, soñó, comió, tal. Van acentuados porque están en pasado y porque son en tercera persona. Pero aparte se acentuaban porque cumplen esta regla que veíamos. Si termina en N, en ese vocal, terminan en vocal, por eso se acentuaba. Y hay esa excepción que analizábamos con excepción de la palabra dio. La palabra dio es el verbo dar en pasado, en tercera persona, monosílaba, que no se acentúa. ¿Por qué no? Si estoy diciendo que todos los verbos en pasado, en tercera persona se acentúan, ¿por qué la palabra dio no? Estamos diciendo, se acentúan, corrió, brincó, soñó, saltó, tal. Dio no. ¿Por qué? Porque es monosílaba. Ya les estoy dando otro tip para que ustedes, si ustedes no recuerdan, o decir, a ver, se acentúa corrió y en lo que hacen la división silábica y todo, ustedes rápido detectan, ok, es un verbo. Por ejemplo, aquí, terminó. Estamos hablando del verbo terminar en pasado, tercera persona, acentuó. Público también. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hicimos un repaso general de cuáles son las reglas que nosotros tenemos que tomar en consideración para saber o determinar la manera adecuada de cómo acentuar la palabra, saber si se acentúa o no, atendiendo a las reglas ortográficas. Vamos a ver otro tema importante, que es las consideraciones generales. Se llama concordancia. El tema de concordancia es importante en la redacción de textos, pues nosotros tenemos que atender las reglas del género y número. Si nosotros en un documento estamos hablando sobre una persona del género femenino, directora de asuntos jurídicos, tiene que guardar esa coordinación. Si estamos diciendo que Sandra Valdés
en femenino, pues tenemos que decir que es directora, no es director, es en femenino. Si estamos hablando de singular o plural, las manzanas verdes. No podemos decir las manzanas verdes. Tiene que guardar esa concordancia, las manzanas verdes. Y pareciera que son datos de menor importancia y que todos tenemos presentes. Sí son datos que tenemos presentes, pero son temas que a veces se nos van en atención a la manera en que nosotros trabajamos. En materia jurídica, las abogadas, los abogados, somos muy amantes de utilizar documentos que se llaman formatos o machotes, que es utilizar un mismo formato para evitar o ahorrar tiempo, economizar tiempo y hacerlo de manera más rápida, un texto. Y eso cuestión es válida. Pero nosotros como estudiosos del derecho, pues sabemos que está bien. Estamos utilizando un texto, por ejemplo, un formato de una demanda, pero tenemos que analizar esos elementos a cambiarlo al caso concreto. ¿Qué tal que tomo un formato donde la persona que firmaba era del género femenino y ahora es del género masculino y yo solamente le cambié el nombre, pero no le cambié el cargo, no le cambié para que coincidiera género, ni sustantivos, ni plural, ni nada? Y también eso nos puede generar errores también, por ejemplo, de datos, ¿no? De fechas. Tomo un formato del 2022, lo adecuo perfectamente, pero no le modifico la fecha. Y en términos jurídicos, eso genera muchas implicaciones. Si yo, ya sea por negligencia o por un error involuntario, dejé ese dato que dice otra cosa, en términos jurídicos estoy cambiando el sentido totalmente de lo que estoy diciendo y los efectos jurídicos. Si yo omití cambiar esa fecha, dejé 2022, en lugar de 2023, ya estoy diciendo que en 2022 estoy presentando un documento, o que en 2022 me despidieron, o que en 2022 me deberían de haber pagado esa prestación. Entonces no es una cosa menor que nosotros tenemos que estar cuidando mucho este tipo de textos para que coincidan, ¿no? Concordancia del artículo, igual que el adjetivo. El artículo toma su género, su número del sustantivo al que lo acompaña. Dice, ahora bien, los nombres que comienzan con A o atónicas por razones de eufonía irán acompañados de un artículo masculino. Ejemplos, el alma, el hada. Ahí le falta una coma, el aula. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a cuidar mucho temas de género, números. Si hablo la manzana, no es el manzana. Pero dice, por temas de eufonía, a efecto de que no se escuche el texto medio raro y feo, porque decimos la alma, sería como cacofonía, la A, termina en A y empieza A, la alma, la hada. Pues le vamos a cambiar a el alma, el hada, el aula. Y son esas cosas que nosotros también en un texto tenemos que estar cuidando, a efecto de que cuando nosotros lo leamos tenga una lectura pues adecuada. La concordancia se establece cuando el sustantivo va en plural o se intercala entre el artículo y el sustantivo. Ejemplos, el área, las áreas. Ya lo he explicado. En términos generales, vamos a ver también un poco, a repasar lo que ustedes ya tienen claro. Si no, pues aquí dejamos algunos ejemplos de cuándo utilizar las letras, algunas de las letras. Aquí tenemos la Z, la B, la C y la S. Primero decir que ahora sí que la B es la letra, solamente hay una B, no hay una B de burro y B de vaca, no. La B y la V, eso es lo correcto para efectos de identificar. Se escriben con Z los sustantivos abstractos que presenten el sufijo es o esa.
el sufijo, o sea, que terminen en es o esa. Timidez, pereza, acidez, delicadeza, destreza, crianza, esperanza. Si nosotros no sabemos esta regla, pues ya será más fácil recordar. ¿Cuándo se escribe con B? ¿Qué nos dice la regla? Los sustantivos que presentan el sufijo bilidad. Todo lo que termina en bilidad. Corresponsabilidad, sensibilidad, responsabilidad. ¿Qué más se les ocurre? Pero con excepción. Recordemos que toda norma tiene una excepción. Civilidad, con excepción de civilidad. Hay movilidad. Movilidad y civilidad. Todo lo demás que termina en bilidad sí va con B, con excepción de lo que señalamos. ¿Cuándo se escribe con C? Pues se escriben los sustantivos que presentan el sufijo ansia o encia. Arrogancia termina ansia o encia. Ganancia, clemencia, infancia. Con excepción de hortensia. Claro que si a ustedes se les llamó, se les puso Hortensia con S, pues su nombre es Hortensia con C. Y aquí no aplica la excepción. Aquí estamos hablando cuando hacemos alusión a la flor, ¿no? Una hortensia. Si ustedes se llaman con C, pues está perfecto. Ahora, ¿cuándo se escribe con J? Pues los sustantivos o que terminan o que presentan el sufijo eje. Abordaje, ramaje, equipaje. ¿Sí? Se escribe con S. Esta regla hay que poner un poco de atención. Se escribe con S, sion, los que terminan en sion. Que procedan, o sea, que su origen sea un verbo que haya terminado en der, dir o tir. Por ejemplo, dividir, invertir. O sea, es un sustantivo que viene de la transformación de un verbo donde sus terminaciones eran der, dir y tir. Y nos dan aquí los ejemplos. Diver, si se fijan que se transforma, se retira tir, porque viene del verbo divertir, y lo transformamos en diversión. Muy bien. Se lleva la S. Pretender, der, verbo, terminación en der. Pretensión. Divir, dir, dirción, diversión. Y la regla es atención, porque viene del verbo atender, pero ahí no aplica, solo en atención, ahí va con C. Y también se escribe con S los sustantivos que vienen también del verbo, que terminan en sa, si conservan la sílaba sa. ¿Qué quiere decir eso? Profesar, un verbo. Cuando yo digo profesión, porque lo transformo, sí va con ese, pero el requisito para que vaya con ese es que en la palabra profesar, profesión, no se guarde o no se quede la sílaba que decíamos sa. No guarda la. Por ejemplo, si aquí dijera profesar, ya ahí ya no.
Aquí está el ejemplo, miren, conversación. Viene conversación, no se escribe con S, sino con C. ¿Sí se fijan? ¿Por qué? Porque si bien deriva de un verbo que termina en zar, lo cierto es que cuando se transformó de conversar a conversación, no desapareció la sílaba sa, porque es conversar. Y como no desapareció esta sílaba, se sigue igual, conversación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en profesar, profesión en ningún momento lleva la sílaba sa. Profesa no es profesación. Por eso, si fuera profesación, ahí sí va a ser, pero no existe esa palabra. Entonces, y aquí, por ejemplo, revisar, sí es revisión, no es revisación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se transformó revisar, no se preservó la sílaba sa. ¿Cuándo se usa la H? Bueno, ya nos dice, se escribe con H toda palabra que comienza con IA, IE, IO o tal. Oír, huevo. Y vamos a ver que también los tiempos y formas verbales del verbo haber. Esta palabra, todos los derivados del verbo haber, sí luego se nos complican. La palabra hemos, siempre luego sí son producto de que no lo utilizamos de manera correcta. Entonces aquí sí hay que poner atención. Todos los derivados del verbo había llevan acento. Del verbo haber llevan acento, perdón, llevan H. Y todas las palabras que llevan prefijo de hidro, hidrógeno, hidráulico. Las palabras que llevan prefijo hiper e hipo, hipódromo, hipérbole. Hay algunas excepciones del uso de la H. Se escriben sin H las palabras derivadas de huérfano, tales. Las palabras derivadas del huevo, de latín, cuando no comienzan con diptongo, osamento, osario, osea, osificar, osambre. Las palabras derivadas de huevo de latín, cuando no comienzan con diptongo, oval, óvalo, ovalado, ovario. Sí, aquí vamos a verlos muy general. Y aquí, en cuanto a los sustantivos terminados en ción, referentes adjetivos terminados en so se escriben con S. Igual, se va a escribir o terminar en ción utilizando la S todos los sustantivos cuyo origen sea el verbo que vaya con el sufijo so. ¿Sí se fijan? Difuso. Confuso. Del adjetivo, perdón, no verbo. Concluso. Terminan en so, difuso, concluso, confuso, va en sio. Todos los sufijos en cito. Hacecito. Ahí luego hay lugares donde hablamos mucho en diminutivo. Todo eso va con C y con doble L. Florecilla, redecilla, ratoncillo, con doble L. Y con C, si se fijan, sufijocillo, ratoncillo, varilla, barquillo. Los sufijos se escribe con y griega, el gerundio y los verbos terminados en huir. ¿Cuáles son los gerundios? Los que terminan en ando, yendo.
Vamos a abordar el tema muy rápidamente, el tema de cuándo se utilizan las mayúsculas. Es un tema importante en la redacción de nuestros textos. En la escritura normal se utilizan de forma usual las letras minúsculas, mientras que las mayúsculas se reservan solo para iniciar una palabra y en función de las reglas de puntuación que vamos a detallar. Recordemos que hay personas o se toma la práctica de escribir textos en mayúsculas, pero recordamos que ya esa regla de escribir con mayúsculas no está muy vigente. Solo se utiliza para hacer énfasis. Algunos utilizan para hacer énfasis, pero no es tan recomendable. Y antes se utilizaban, o las personas utilizaban, tenían o lo hacían con frecuencia, escribir textos con mayúsculas, a efecto de evitar acentuarlos, pero ahorita ya no tiene ninguna razón de ser. Ya también tanto mayúsculas como minúsculas pues tienen que seguir la acentuación correspondiente. Incluso en las herramientas Word, es una manera de nosotros escribir con minúsculas, es una manera de evitar que nuestros textos se nos vayan palabras mal escritas. Si nosotros escribimos todo en minúscula, si se nos va un error, la propia herramienta de Word te detecta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si pongo la palabra utilizar con S y estoy trabajando en Word, me lo pone en rojo y ya yo digo, cuando le doy revisión ya digo, se me fue y lo cambio. Pero en cambio, si lo pongo en mayúscula, no me lo detecta. Entonces, en sí no es, bueno, al menos no recomendaría que nosotros hagamos textos por completo en mayúsculas. Si tenemos ese hábito de hacerlo, que lo vayamos a poner en título o un párrafo grande en mayúsculas, la sugerencia es escribirlo primero en minúsculas, una vez que esté bien revisado, que está bien redactado, para que el Word nos detecte aquellas inconsistencias, ahora sí lo transformo en mayúsculas. Pero insisto, no es recomendable escribir textos en mayúsculas porque es como si nosotros estuviéramos alzando la voz, estuviéramos gritando. Y ustedes son futuros juristas, abogadas, abogados, que no querrán presentar su demanda una demanda, un ensayo en mayúsculas, donde le estén diciendo al señor juez, atentamente solicito. Así se entendería si lo hacen en mayúsculas. Todo. Bueno, precisado lo anterior, vamos a ver algunas reglas de cuándo sí se tiene que escribir mayúsculas. Se escriben mayúsculas en los nombres propios de personas, lugares, instituciones, sobrenombres, apodos, seudónimos, abstractos, personificados, topónimos de edades y épocas históricas, como Ernesto, la muerte, Estado de México, Edad Media, Instituto Nacional. Si se fijan, nuestro nombre, pues la muerte igual es un apodo, el Estado de México, Edad Media, edades, Edad Moderna, la Ilustración, nombre de instituciones, Instituto Nacional Electoral, Instituto de la, Defensoría Pública, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, va a mayúsculas, las iniciales. La primera letra de la palabra que inicia un texto o párrafo. Recordemos, bueno, ustedes ya traen esas reglas, pero solamente un recordatorio. Siempre la primera letra con la que iniciamos un texto, un párrafo, aquí lo podrán ver, va mayúsculas. Primera letra de la palabra que se encuentra después del punto, de puntos suspensivos que cierran un enunciado, de signos de interrogación y exclamación, así como ciertos usos
de los dos puntos. Enlistar fórmula de salud. Aquí hay que tener mucho cuidado porque dice que en ciertos usos de los dos puntos, pero son los mínimos. No sería como que muy recomendable. Pero aquí ya sabemos, después de puntos suspensivos, cuando ya antes, dice cuando cierran un enunciado. Si yo iba a decir, la luna es redonda y ya no iba a decir nada más, pero iba a decir, la luna es redonda. Punto y seguido. Después, tal. Pero yo iba a utilizar los 3 puntos. La luna, 3 puntos. Después, ahí sí, ¿no? Estaba cerrando una oración. De signos de interrogación y de exclamación siempre. Cuando nosotros estamos cerrando con un signo de interrogación va mayúscula. Por eso tenemos que fijarnos mucho en nuestros textos si va coma. Si yo pongo una coma después del signo de interrogación o exclamación, pues ya va minúscula. Cuando las palabras iniciales comienzan con H, L, Q, solo la primera letra debe ir en mayúscula. China, lluvia, queso. Creo que, bueno, esto ya ustedes lo tienen más claro. Para destacar palabras o frases en un escrito. Ahí sí les comentaba. Por ejemplo, aquí, para destacar palabras o frases. Certifica y resuelve. Aquí está, es un ejemplo, está destacando unas palabras o puede ser una frase. Lo recomendable es que no lleguemos al abuso excesivo, al abuso indiscriminado de este tipo de frases para resaltar. Luego vemos escritos donde resaltamos con mayúscula, con negrito, con subrayado, con cursiva. No, lo ideal es elegir una. Si voy a resaltar un texto, lo recomendable es con negritas y nada más resaltar lo importante. Que llega el momento en que todo consideramos que es importante y todo resaltamos y un texto donde abusamos de estas herramientas, pues también no se ve muy agradable. También se escribe mayúsculas en textos jurídicos y administrativos el verbo o verbos que presentan el objetivo fundamental del documento. Este documento tiene como fin certificar, ahí va, y resolver. Por eso dice en las sentencias, este tribunal resuelve. Su objetivo es resolver, mayúscula, llama la atención, ¿sí? Los escritos sustantivos, adjetivos que forman parte del nombre de documentos oficiales, como leyes, decretos, cuando se cita el nombre oficial completo. Y los nombres de los documentos históricos. Decreto, acción, si se fijan, son documentos oficiales, hay que ponerle el nombre. Cuando decimos de manera general, por ejemplo, leyes, decretos, no. Ahí no va mayúscula. Por ejemplo, si digo, el artículo 389 de la Ley Electoral de la Ciudad de México, sí van las siglas, mayúsculas. Ley Electoral de la Ciudad de México, sí van las leyes, sí van mayúsculas. Pero, a ver, me salí de la presentación. Permítame hacer la presentación, no sé por qué me salí. Estoy aquí viendo que cuando pongo la ley, el nombre correcto,
Ley General de Partidos Políticos, ahí sí lo pongo, pero si digo la ley invocada, ley es minúsculas, porque no estoy diciendo el nombre completo de la ley. Aquí viene decreto, sí va porque estoy diciendo cuál decreto, pero por ejemplo aquí arriba puse decretos, de manera general va minúscula. Acción de inconstitucionalidad, minúscula, todo, ¿sí? Muy bien. Las palabras que forman parte del nombre oficial de premios, distinciones, certámenes, acontecimientos culturales, deportivos, históricos, tales. Aquí viene el nombre histórico, el nombre Benoist de Lagance. Entonces ahí va mayúscula. Los sustantivos y adjetivos que forman el nombre de disciplinas científicas, cuando nos referimos a ellas como materias de estudio, especialmente contextos académicos, el derecho, la ciencia política, la literatura. Por ejemplo, cuando decimos resuélvase conforme a derecho, estamos hablando de un contexto académico. Ahí sí va mayúscula. Cuando nosotros utilizamos palabras, cuando escribimos con palabras minúsculas, se consideran sustantivos comunes y por tanto se escriben con letra inicial minúscula los nombres de ciencias, química, lingüística, informática, minúsculas. Error si nosotros lo ponemos en nuestro texto mayúscula. Nombres de profesiones, médico, abogado, ingeniero, doctor, tal. Títulos o grados de estudio, doctor en derecho, va minúscula. Aquí luego nosotros, bueno, en materia jurídica, o sea, nosotros tenemos que saber que lo correcto es escribirlo en minúsculas, pero ya luego cada institución, en cuanto a los títulos, se refiere, les gusta ponerlo en mayúscula. Ahora sí que nosotros saber cuál es lo correcto, pero pues si nuestra superior o nuestro superior jerárquico nos indican que va mayúscula cuando pasa la revisión de textos, pues lo recomendable es hacerle caso a sus instrucciones, pero pues nosotros sabemos de antemano que va en minúsculas. Los tipos de instituciones, universidades, escuelas, colegios. Si digo la universidad, fui a la universidad de tal año a tal año, va minúsculas. Pero en cambio, si digo fui a la Universidad Autónoma del Estado de Aguascalientes, va mayúsculas. Porque ya estoy diciendo cuál universidad. Pero aquí estoy utilizándolo como sustantivo común. Por eso la diferencia. Los gentilicios dominicano, alemán, americano, francés, los nombres de las tribus, arios, tainos. Cuando hacemos referencia a los idiomas de las lenguas, ¿no? Español, inglés, alemán, con lo relación a los meses y estaciones del año es muy importante. Nosotras como personas estudiosas del derecho y trabajamos en documentos oficiales, utilizamos mucho estas fechas. 21 de enero de 2020. Esa fecha, 21 de enero, va enero minúscula, no va mayúscula. Aquí voy a aprovechar también para ver que no es recomendable o es cacofónico, o estoy repitiendo lo mismo cuando en un oficio, en un acuerdo o en una demanda o lo que se llame, pongo la fecha y digo martes del día 21 del mes de enero del año 2023. Lo vamos a ver más adelante. La intención es de que nosotros vayamos haciendo textos concretos y que no repitamos frases que ya dijimos, palabras que ya utilizamos. Es recomendable decir mayo, pero no el mes de mayo, porque mayo es un mes. Estamos redundando.
Año 2023. 2023 es un año. Omitamos esa palabra año. Enero, minúsculas. De tal manera que quede, aquí estamos hoy, 13 de junio, o 15 de junio, 20 de junio, de 2020, de 2022, de 2023, sin especificar años. Y todo en minúsculas. También luego se elaboran textos donde se utilizan lunes, bueno, también lunes, martes, miércoles, bajas, minúsculas. Se le cita para la audiencia que se llevará a cabo el lunes 13 de agosto de 2023. Todo en bajas. Vamos a recordar que los nombres propios, tanto si se refieren a personas como animales, instituciones o accidentes geográficos, se escriben con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, si decimos el Cerro de las Campanas, pues sabemos que es un cerro, que es un accidente geográfico importante en un determinado estado, en un determinado territorio, en este caso Querétaro, y Baltas, ¿no? El Cerro de las Campanas. El Cerro de la Bufa. Y nombres propios, pues ya sabemos, ¿no? Margarita González. Alta, siempre. Y nosotros hay que acostumbrarnos a escribir nuestro nombre de manera completo y correcto. Y de manera correcta es utilizar las altas, las mayúsculas. Es una manera adecuada de nosotros hacer la redacción de nuestros documentos. Vamos a ver enseguida temas de puntuación. ¿Qué es un tema? ¿Qué es la puntuación? Pues ya sabemos, los signos ortográficos son todas aquellas marcas gráficas que no siendo números ni letras aparecen en los textos escritos con el fin de contribuir a su correcta lectura, interpretación y comprensión. Cada uno tiene una función propia y los usos se encuentran establecidos por una convención. Estos signos de puntuación son un tipo de signos ortográficos entre cuyas funciones se encuentran señalar pausas y la entonación con la cual deben leerse los enunciados, ¿verdad? Organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar posibles ambigüedades en los textos y en su uso, pues esto podría evitar tener interpretaciones distintas. También sirve para apuntar el carácter especial de determinados fragmentos de texto, citas, ideas, subordinadas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores en un diálogo, entre otros. La mayoría de los textos de puntuación se escriben pegados a la palabra, signo que lo precede y se para por un espacio de palabra, signo que le sigue. Es un asunto de mayor importancia y relevancia que nuestros textos, documentos oficiales, de acuerdo a la función que ustedes desempeñen, pues estén escritos de manera adecuada, siguiendo las reglas que hemos precisado en esta clase, las reglas ortográficas de acentuación y aquellas reglas de cuando se utilizan de manera adecuada por ejemplo, las reglas, las letras B, V, la utilización de la C, de la S, y pues también las reglas de puntuación que hemos estado estableciendo.
Esto nos sirve, ¿qué dice el texto? Para evitar ambigüedades, precisión a nuestro texto y nuestros interlocutores entiendan lo que nosotros queremos transmitir. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciéndole a esa persona a quien va dirigido nuestro mensaje? Las pausas que queremos nosotros que sigan al momento en que estamos redactando nuestros escritos. Puesto que como juristas, especialistas en derecho, la idea es de que nosotros hagamos textos claros, entendibles, precisos, sin ambigüedades. Si nosotros estuviésemos escribiendo otro tipo de literatura, prosa, no sé, un poema, otro tipo, donde quisiéramos invitar al lector para que él concluya la idea o interprete lo que quiso decir la escritora, el escritor, es válido. Generar como que esa ambigüedad, esa sensación de qué es lo que quiso decir, interpretar, ¿no? Pero aquí en materia jurídica, lo menos que queremos es que nuestros textos sean interpretados por los diversos actores, por los diversos sujetos que intervienen en la revisión, en la elaboración, que son parte en cada uno de estos procesos y que interpretan un texto de manera distinta. Hay que recordar que cada cabeza es un mundo, cada cabeza interpreta de acuerdo a la cultura y los conocimientos que trae consigo sobre un tema determinado y puede llegar a diferentes conclusiones. Entonces, la ayuda y la utilización de la puntuación adecuada, sin duda, ayuda para hacer textos precisos que no tengan ambigüedades y que generen interpretaciones de manera diferente. Por eso, vamos a verlo en la siguiente sesión, vamos a poner un poco más de atención en estos signos de puntuación para evitar lo que hemos comentado. Ahorita, por el momento, solamente adelantaré pues cuáles son algunos de los puntos, los temas de puntuación. Ya sabemos que el español tiene punto, paréntesis, coma, los corchetes, punto y coma, los signos de interrogación, exclamación, ¿no? Dos puntos, puntos suspensivos, guiones, comillas, entre otros. Los signos de puntuación son los que le dan sentido al texto. En un texto sin signos, por ejemplo, la comprensión se reduciría a casi nada. Es muy importante, y más en los textos jurídicos, cuidar el uso que se le da a los signos de puntuación. Bueno, la clase queda hasta aquí. En la siguiente sesión veremos la continuación de los puntos de los signos de puntuación y veremos temas sobre cómo redactar textos concretos, así como la utilización del lenguaje incluyente. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.